todo el tiempo que vamos a compartir la palabra, ustedes van a tener esta pregunta presente, si quieren tomar nota en el celular o en un papel. Si hay más de una cosa, a medida que vayamos leyendo y quieren ir apuntando, aprendo esto, y después no vamos a contar todo lo que aprendemos porque vamos a estar hasta las 5 de la tarde y hay que dormir la siesta. Pero una cosa por lo menos que podamos compartir al final del mensaje. Lo voy a dejar acá para que ustedes tengan ahí. No se queda. Ahí lo voy a tener, no importa. Para que tengan ahí más presente. Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Lo que ya podemos ir respondiendo a la pregunta esta a medida que vamos leyendo, pero sí, como siempre, desde que estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo, voy a soltar esto un poquito, va a quedar ahí enganchadito. Siempre que estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo, veníamos mencionando que los temas se van encadenando uno con el otro, ¿se acuerdan de eso? Y hay conjunciones que son importantes, sobre todo en el Nuevo Testamento, bueno, en el Antiguo también, pero en el Nuevo hay muchas conjunciones distintas que usan en el idioma original y que cada una tiene un sentido diferente, que a veces explica lo anterior, a veces es el contraste de lo anterior. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le dice de ser los mejores dones, pero yo les muestro un camino más excelente. Ahí está poniendo el contraste y va a empezar a hablar del amor entre los creyentes. Y eso da una idea, lamentablemente al español casi siempre se traducen de la misma manera, como pero o más, pero en el idioma original hay alrededor de 5 conjunciones diferentes. Y en este caso nos vamos a encontrar con una que no habíamos leído hasta ahora, y es una conjunción que se traduce bien, así que la NBI, por ejemplo, traduce por lo tanto. También se puede, no sé si alguien tiene otra versión, tal vez la encuentren como de modo que o por lo que. Y lo que está haciendo el apóstol, bueno, el Señor a través del apóstol Pablo, es conectar lo que viene a continuación como el efecto de la causa anterior, ¿no? ¿Saben qué es causa y efecto? Si yo empujo algo, es la causa, ese algo se cae. O si soplo es la causa, el globo, y el efecto es que el globo se infla. En este caso, lo que vamos a leer a continuación es el efecto de lo que él dice antes. ¿Y qué es lo que dijo antes? Es lo que compartimos el domingo pasado, que no está en YouTube, así que todavía no podemos hacer referencia para repasar, hubo problemas técnicos, pero habíamos leído que, ¿se acuerdan qué dijimos el domingo pasado? A ver, si alguno se acuerda algo. ¿Qué leímos? La ciudadanía. Muy bien, la ciudadanía que está en los cielos. Y el apóstol Pablo, el Señor a través de Pablo, está alentando a los creyentes de Filipo y les dice, ustedes miren más allá, porque ustedes no son de este mundo. Tienen ya su ciudadanía, ya les pertenece, está en los cielos, hacia allá van, esa es su identidad, así que eleven la mirada y el corazón hacia lo eterno, hacia lo verdadero. Este mundo está corrompido, es un mundo duro, es difícil, nos enfermamos, nos cansamos, nos traicionan, todo lo que nosotros conocemos, también hay cosas lindas por supuesto, pero lo verdadero está en el más allá. Bueno, esa sería la causa. Eleven su mirada hacia lo eterno y entonces el efecto es lo que vamos a leer a continuación. Pero antes, a mí me gustaría que nosotros podamos ver cómo trata el apóstol a estos creyentes de Filipo. Ya habíamos dicho desde el principio que esta es una iglesia muy cercana, muy íntima para el apóstol Pablo, que ellos lo quieren mucho y él también ama mucho a esta congregación. No es que no amara a los corintios o a los efesios o a los gálatas, pero sí con la iglesia de Filipo había una relación distinta por las circunstancias en las que Pablo había plantado la iglesia ahí. Ustedes se acuerdan del carcelero de Filipo, Lidia, que había sido la primera convertida. No hubo muchos en la primera predicación de Pablo, no hubo muchos que aceptaran el Evangelio.
Así que la iglesia de Filipo comienza como una comunidad muy pequeña, muy íntima, y esto hace que tengan un cariño muy profundo y una confianza muy íntima también. Miren cómo les dice: amados y deseados. Deseados porque Pablo no está con los filipenses y lo que quiere el apóstol Pablo es verlos, por eso los desea. Nosotros también tenemos una palabra en el español que significa algo parecido, pero no la usamos mucho porque es medio antigua, pero probablemente algunos sí la conozca y la use. Cuando decimos es muy caro para mí, una persona, Nahuel es muy caro para mí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Que me cuesta mucho sacarlo a comer pizza? No. Lo que queremos decir, la palabra viene de caridad, y es la misma que encontramos acá, es pariente de la que encontramos acá, y es que la persona es muy valiosa para mí, que yo la atesoro, ¿no? Esta expresión de Pablo, amados y deseados. Yo quiero estar con ustedes, deseo verlos, deseo compartir. Bueno, el apóstol Pablo ya les había escrito a los romanos, por ejemplo: anhelo visitarlos para comunicarles algún don espiritual, por ejemplo. Pero se expresa de esta manera hacia los filipenses. Y la segunda expresión, después de esa coma, también, ¿qué palabras usa? Muy bien, gozo y corona mía. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo siente por esta iglesia? Gozo. Sí, sí, pero todo eso, todas estas expresiones, amados, deseados, mi gozo, mi corona, ¿qué podemos decir? ¿Cómo vemos al apóstol en su relación con esta iglesia? Orgulloso, dice también. Ah, muy bien. Orgulloso, está bien, porque la palabra que se toma corona es la palabra Estefanos, de donde viene nuestro nombre Esteban, y que era la corona de premio, la corona de galardón que se le daba a alguien que ganaba en una competencia. Como complacido. Sí, Satisfecho. satisfecho. ¿Qué más? Bueno, todas las que tengan que ver con esa idea, ¿no? Él está muy, muy contento de esta iglesia de los filipenses, los ama, y generalmente cuando el apóstol Pablo usa este tipo de expresiones hacia la iglesia, después viene alguna exhortación. Y es exactamente lo que encontramos a continuación. Estad así firmes en el Señor, amados. Exacto. Que sigan así. Que no Esa se desvíen. segunda, amados, en algunas partes, en algunas versiones no aparece, porque es una cuestión de traducciones nada más, no hay ningún problema, pero el concepto sí está. Sigan así firmes en el Señor. Y esa expresión, sigan así firmes en el Señor, es la base para todo lo que viene a partir de ahora. Recién leímos acerca de Evodia y Síntique, pero en el versículo 4, sobre esta base, sigan así firmes en el Señor, por ejemplo encontramos, versículo 4 dije, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Qué otro? Sobre esta base, sigan así firmes en el Señor, versículo 5. Su gentileza, su amabilidad sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Sobre esta base, sigan así firmes en el Señor, versículo 6. No se preocupen por nada, sino sean conocidas sus oraciones delante de Dios con acción de gracias. ¿Se entiende la idea del apóstol Pablo entonces? Él está colocando el fundamento sobre el cual viene una serie de exhortaciones. ¿Qué es una exhortación? Nosotros generalmente leemos la palabra exhortación como si fuera un reto, a veces sí, pero que tiene un componente de alentar. Ya vamos a ver enseguida esa palabra más en detalle. Y lo que encontramos entonces ahora es lo que venimos leyendo desde que comenzamos la carta a los filipenses y lo que habíamos visto también en el Evangelio de Marcos, cuando lo estudiábamos los miércoles y después los jueves, y es que la identidad siempre se ve en una conducta. ¿Se dan cuenta? Dijimos recién que la conjunción conecta la causa con el efecto. Ya que ustedes no son de acá, que se note en esto. O vivan de esta manera. Ya que ustedes no son de acá, saquen su mirada, su corazón de las cosas de este mundo, bla, bla, lo que ya dijimos, y como efecto de eso, sigan así firmes en el Señor y todo lo que leemos a continuación. ¿Cuál es el efecto entonces?
la conducta. ¿Cuál es la causa? La identidad, el carácter, la vocación. Esto es como querer aprender multiplicaciones sin saber las tablas. Imposible. Primero lo primero, decía mi papá siempre. Imposible hacer una operación si no sabemos la tabla. Bueno, ahora existe la calculadora, internet, el chat GPT, pero digamos en términos normales, uno tiene que aprender primero sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, las operaciones naturales y después poder avanzar sobre eso. Y en el Nuevo Testamento, ustedes se van a acordar, seguro ya se deben estar acordando, que la palabra del Señor enseña que primero es el carácter para que después haya una conducta. Y cuando leíamos el Evangelio de Marcos, leíamos a Jesús confrontando siempre a los fariseos, porque ¿cuál era el problema de los fariseos? La conducta sin el carácter. Era el querer hacer cosas que no salen, que no son el resultado de una transformación interna, sino que eran el cumplimiento de ciertos requisitos externos, pero que no nacía del corazón. Y ahí es donde, casi siempre lo decimos, no es tan importante que ores como que quieras orar. No es tan importante que leas la Biblia como que tengas deseo de aprender la Biblia. No es tan importante cantar como la necesidad, el deseo de adorar a Dios y de encontrarte con Él en su presencia. Ese es el carácter, la vocación, la identidad primero, la transformación del corazón primero, que luego se ve. Por eso Jesús dijo, ustedes quieren conocer el árbol, tienen que ver los frutos. ¿Se acuerdan? Un árbol de manzana, ¿qué fruto da? Manzana. ¿Seguro? Sí. Casi siempre. Claro, y ahí fueron las palabras del Señor Jesús cuando los discípulos estaban confundidos. Jesús les dijo acerca de los fariseos, miren, por los frutos se conoce el árbol. Entonces, primero la transformación interna. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 1, el mismo apóstol a otra iglesia le dice, ¿se acuerdan qué dice? Lo hemos leído ya. Efesios 4:1, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego, la palabra es la misma que encontramos acá en el versículo 2, que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Yo que estoy preso en el Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que ya han recibido. ¿Qué pasa si yo le pido a una persona que no ha nacido de nuevo que viva como cristiano? Va a hacer muchos esfuerzos, algunas cosas le van a salir bien, otras cosas le van a salir mal, se va a cansar, se va a desgastar porque el cristianismo es una carga muy pesada para sostener si no hay una transformación interna. Por eso el llamado es vivan de una manera digna, de una manera coherente, sería con el llamamiento que ya recibieron. Colosenses capítulo 3, versículo 1, también lo leímos el domingo pasado, no hace falta que me acompañen en todos los textos, voy a leer rápido. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. El jueves leíamos 2 de Corintios, capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice, cada vez que alguien se vuelve a Cristo, el velo es quitado y contemplamos cara a cara a Dios. Y contemplando a Dios sin tapujos, como en un espejo, somos transformados cada vez en más y más gloria por la acción del Espíritu, que es el Señor. Cuando yo me vuelvo a Cristo, en presencia del Señor, como dice un antiguo himno que nosotros no cantamos, pero que es muy lindo, el Señor me va transformando cada vez con más y más gloria. Eso es lo que leíamos el jueves. Lo que deberíamos ver es que un creyente, con el paso del tiempo, muestre cada vez más del Señor, porque se esfuerza mucho y puede ser un poco por su esfuerzo, pero en realidad es porque la acción la lleva adelante el Señor. Primero el carácter, y eso, o la vocación o la identidad, y eso se ve en su conducta. Gálatas 5:16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo hago para superar el pecado que me aqueja? Me tengo que dejar guiar por el Espíritu, pero eso solo es posible cuando me he encontrado con Cristo. La persona que no conoce a Cristo no tiene deseo de dejarse guiar por el Espíritu. Romanos capítulo 6 dice, el hombre carnal no obedece la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Y qué tal Romanos 12:1, que es tan conocido y lo leímos el jueves, o José lo mencionaba en el estudio bíblico? Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios
que están descritas en 11 capítulos anteriormente, como por ejemplo la justicia que es por la fe, la vida en el Espíritu y demás. El llamamiento, Romanos 11:29, irrevocables son los dones del llamamiento. Yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar, o ese es el culto racional. Y podríamos seguir leyendo tantos pasajes que nos van a recordar este mismo concepto que encontramos aquí en Filipenses. El cambio interno primero, para que después se vea la conducta. Sí. Llevará más o menos tiempo, de acuerdo con cada persona. El ser humano es muy complejo, como lo decimos siempre. Entonces, cada persona tiene sus tiempos, sus procesos, sus contextos, que a veces ayudan más que otros. Pero es lo que se debe buscar. Así que el cambio interno es primero. Y entonces ahora comienza una nueva sección. En el capítulo 4, versículo 2, donde ya directamente va a los asuntos concretos, a los prácticos. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que al apóstol Pablo le llega una carta contándole lo que estaban viviendo los filipenses? Y esta carta es la respuesta a eso que él se enteró. Entonces primero él, como suele hacer el Señor a través de los apóstoles, pone los fundamentos doctrinales, los principios bíblicos, esto es así, esta es nuestra fe, es lo que creemos, y luego atiende esos asuntos concretos. En este caso, una de las cosas que le habían contado, que le había llegado la información, es que había estas dos mujeres en la iglesia, no por nada, eran solo dos mujeres, pero no es que las mujeres sean más propensas a pelearse, ni nada que se le parezca. Y estas dos mujeres estaban confrontadas, distanciadas, peleadas, por alguna razón. Y el llamado del Señor a través de Pablo es a todos a que se involucren en la reconciliación. Nosotros no vamos a ocupar todo el versículo 3, sino solamente la primera parte, porque Pablo primero llama a Evodia y a Síntique. El texto original dice, ruego a Evodia y ruego también a Síntique, que es un llamado para cada una de que cada una tiene que poner su parte, que sean del mismo sentir. Y en el versículo 3, te ruego también a ti, compañero fiel, o Sísigo, en alguna versión tal vez traduzca ya directamente el nombre propio, que también te involucres en la reconciliación de estas dos mujeres. ¿Qué sabemos de Evodia y Síntique, además de sus nombres? Casi nada. ¿Servían al Señor? Sí, que se debían enseñar y que estaban peleadas. Si no sabemos mucho más, William Barclay en su comentario dice, no sabemos qué hicieron por el Señor, seguramente trabajaron mucho, porque lo dice Pablo más adelante, pero no sabemos exactamente qué hicieron. Lamentablemente pasaron a la historia en la Biblia, siempre que leemos Evodia y Síntique, pasaron a la historia por estar peleadas. Qué macano, ¿no? Bueno, vamos a leer algunos comentarios que nos ayuden a ver más o menos quiénes podrían haber sido. Ellicott, por ejemplo, dice, evidentemente eran mujeres notables, líderes en Filipos, donde, recordemos, el Evangelio fue predicado por primera vez a las mujeres. Esto está en Hechos capítulo 16. La primera en convertirse es Lidia, que era una vendedora de púrpura. Y la iglesia se formó por primera vez en la casa de una mujer. Meyer dice, si eran diaconisas en Filipos, como muchos suponen, debe permanecer indeciso. Bauer, de hecho, alega que en realidad no se tratan de dos mujeres, sino de dos grupos dentro de la iglesia. Schwegler, depende cómo quiera pronunciar, sueco, él propuso que en realidad se trata de no dos mujeres, sino de el grupo judío dentro de la iglesia y el grupo gentil dentro de la iglesia, que eran los que estaban enfrentados. Por supuesto, esa teoría no tiene mucho apoyo. Barnes nos dice, no se sabe nada más de ellas, de lo que se menciona aquí. Comúnmente se ha supuesto que eran diaconisas, que predicaban el Evangelio en su propia iglesia, pero no hay evidencia cierta de esto. Recordemos que en el Nuevo Testamento, nosotros cuando hablamos de diáconos pensamos en la persona que acomoda los bancos y limpia las sillas
y eso está muy bien, pero recordemos que en el Nuevo Testamento los diáconos ocupaban funciones de liderazgo dentro de la iglesia, ¿se acuerdan? Predicaban el Evangelio, administraban los recursos. Bueno, Cambridge también apoya la idea de que pueden haber sido diaconisas y que probablemente una de ellas era Lidia y que Pablo usa su nombre de gentil, su nombre con el que era conocido en la comunidad. El comentario del púlpito, ¿qué nos dice? La narración de Hechos 16 muestra que el elemento femenino era más importante de lo vital en la iglesia de Filipos primitiva. Estas damas parecen haber ocupado una alta posición en esa iglesia. Posiblemente pudieron haber sido diaconisas como Febe en Cencrea. Y finalmente, una de las propuestas es que en realidad Evodia es un nombre masculino que pasó al femenino en la traducción y que Sintique era su esposa. El problema era un problema matrimonial que tenían entre ellos y que estaban trasladándolo a la congregación. Al ser líderes, ese problema en su casa lo estaban trasladando a la iglesia. Esa postura también quedó sin apoyo. Comúnmente todos, la mayoría de los expertos y de los estudiosos están de acuerdo en que eran dos mujeres. Pero no sabemos mucho más. Servían al Señor, son muy colaboradoras de Pablo. En el versículo 3, él las cuenta como los que combatieron junto con él en el Evangelio. No es poca cosa, porque eso Pablo no lo dice de todos, sino de su grupo más íntimo. Probablemente habrían acompañado a Pablo en algún viaje misionero o habrían estado trabajando a la par de él durante la plantación de la iglesia en Filipos. Sí sabemos que estaban peleadas. No sabemos por qué estaban peleadas, porque no lo dice tampoco la Biblia. Sí se nota que el desacuerdo que ellas tenían estaba impactando en la vida de la iglesia. Por eso estaba generando esa ruptura en la congregación y el apóstol Pablo las llama a la reconciliación. Pero no sabemos cuál era la causa del problema. Voy a leer algo y después vamos a hacer un ejercicio de contextualización. No tenemos información acerca de cuál era la discusión que tuvieron. No tenemos información de cuánto tiempo estuvieron peleadas o distanciadas. Tampoco tenemos información cuánta gente estaba apoyando a cada una. Pero sí sabemos que el problema no debe haber sido muy grave. Y eso lo sabemos con bastante certeza. ¿Cómo? Por dos razones. En primer lugar, porque cada vez que la iglesia atravesaba por un problema serio, el apóstol Pablo lo confrontaba. No le esquivaba al bulto, como decimos en algunos lugares. Por ejemplo, en 1 Corintios 5 se habla de un caso de inmoralidad dentro de la iglesia de Corinto, en la que una persona estaba teniendo una relación íntima con su madrastra, y el apóstol Pablo en capítulo 5, versículo 3 dice: yo por mi parte, aunque físicamente estoy ausente, sí estoy presente en espíritu, y como si estuviera presente entre ustedes, he juzgado al que hizo tal cosa, expulsen al hermano inmoral. Toma una postura y le manda la carta y se los hace saber. Esto es lo que yo creo al respecto. En Gálatas 5, 2 al 3, estaban los judaizantes que estaban obligando a los gálatas a circuncidarse, y de nuevo Pablo confronta ese problema porque es un problema serio y les dice: presten atención, yo, Pablo, él asume esta responsabilidad, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo ya no les sirve para nada. Lo repito, si ustedes quieren lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Y ahí comienza este discurso. Pero de nuevo quiero notar en que comienza esa sección diciendo: yo, Pablo, esto es lo que les digo, esta es la solución, esto es lo que está mal. En Filipenses, la misma carta, ya lo leímos en capítulo 3, versículo 2. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que tienen que circuncidarse para ser salvos. De nuevo está hablando de los judaizantes que estaban enseñando a circuncidarse para alcanzar la salvación. Hay un problema serio, un asunto de doctrina, donde está en juego la suficiencia de Cristo o los medios para la salvación,
Y el apóstol Pablo se involucra, pone su cara, pone su nombre y confronta el problema. Lo mismo ocurre en 2 de Corintios cuando habla de los matrimonios, que no querían tener intimidad entre ellos, o en el capítulo 9 de 2 de Corintios cuando habla de la ofrenda y no sabían cómo ofrendar. Siempre que había un problema que estaba trayendo, que era grave, que estaba trayendo división, Pablo confronta el problema, pero no es lo que hace acá. ¿Qué dice del problema que tenían Evodia y Síntique? Nada, no toma ninguna postura. No les dice que se resuelve así, esta es la solución, esta es la causa. No dice nada al respecto. Por lo que, entonces, suponemos, no debe haber sido una razón, un problema muy grave. La segunda razón por la que sabemos que no era un problema grave es porque el mismo apóstol no toma medidas disciplinarias, simplemente pide que lo resuelvan. Como sí ocurre en otros casos, en otras epístolas, donde había problemas y Pablo les dice: esta es la medida en que hay que disciplinar a estos hermanos. Por ejemplo, 1 de Timoteo 1:20, a Himeneo y Alejandro son dos ejemplos de lo que viene diciendo antes, de que se dejaron guiar por sus propios intereses y negociaron con la palabra. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar contra Dios. No es lo que leemos de Evodia y Síntique. 2 de Timoteo 2, 17 y 18. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Era una cuestión que estaba pasando también en la iglesia de Éfeso, con Timoteo como pastor. Así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Y lo que sigue diciendo es: no los reciban en la casa. De nuevo, toma una medida disciplinaria. No es lo que vemos aquí con Evodia y Síntique. No dice, ella está mal, esto está... No. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 20. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. De nuevo, hay una instrucción en el primer caso que les dije. Cuando había algún problema doctrinal serio, Pablo confrontaba ese problema y también daba una medida disciplinaria. Esto es lo que deberían hacer: no los reciban, los entregué a Satanás, repréndanlos delante de toda la congregación para que sirva de ejemplo para los demás. Pero no leemos nada de eso acá. Por lo tanto, entonces, es bastante correcto asumir, suponer que no era un problema muy grave el que habían tenido estas dos mujeres. Es más, la actitud que Pablo toma y que les pide a ellos es exactamente la inversa. Les dice: exhorto a que sean de un mismo sentir. Reconcíliense. Ya vamos a ver esas dos palabras a continuación. Les vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Ustedes van pensando y van tomando nota. ¿Qué aprendes hoy de esto que estamos leyendo? Como no dice el texto en qué consistió la pelea entre ellas, pero todos nosotros tenemos algunos años en la iglesia, imagino que la mayoría de nosotros ya hemos experimentado algún problema que no es de índole fundamental. Por supuesto, si viene una persona y dice que Jesús no es Dios, o que el mundo fue sembrado por ovnis y que no lo creó el Señor, bueno, claramente estamos hablando de algo que sí es importante. Pero creo que todos nosotros que tenemos un tiempito en la iglesia ya hemos experimentado alguna situación que no es tan importante en doctrina, que no hace al evangelio, ¿no? Y en base a eso, entonces, podemos hacer más o menos un ejercicio de cuál podría haber sido el problema que tuvieron Evodia y Síntique. Algo que es natural en todas las iglesias locales, en todas las comunidades de fe, desde que comenzó el evangelio. Desde el primer momento, esos inconvenientes, algunos graves y serios, sí, pero otros que no eran tan importantes. Como que malos entendidos, que Sophie llegó un día dormida o demás, siento que no te voy a dar más de ejemplo. Bueno, Lucas llegó un día dormido o llegó con problemas, no me saludó y ¿qué hice yo? Me enojé. Porque justo cuando yo le iba a dar la mano, Lucas pasó por al lado y digo, ¿qué le hice? ¿Este qué se cree? ¿Este qué se piensa?
qué no me saluda? Y ya comienza, ¿no? Y el enemigo, el diablo, que también juega el partido, que según dice la carta de los Hebreos, toma ocasión de eso para sembrar, para alimentar ese sentido. O cuando estoy predicando y digo las remeras negras, qué feas que son, y justo Vivi está de remera negra y dice que eso lo dijo por mí, seguramente, ya me di cuenta, porque... Y yo solamente había mencionado que no me di cuenta. ¿Cuántas veces les ha pasado, o no sé si les ha pasado alguna vez de tener un problema con alguien que ustedes ni siquiera sabían que existía ese problema? ¿Les ha pasado? Bueno, algo de eso debe haber sido lo que le pasaba a Evodia y Sintique, ¿no? Nos pasaba cuando a veces viene alguna persona en Gualeguaychú, alguien que se fue porque habíamos festejado ahora que viene Navidad. Pusimos el programa de Navidad el 22, por ejemplo, y esta familia se ofendió. Y cuando vino la señora a decirme que la familia se retiraba de la iglesia, le digo, ¿por qué? Me gustaría saber. No, prefiero no decírtelo. Bueno, pero me haría bien, porque si yo hice algo que les haya ofendido, me lo tienen que decir. Probablemente yo no cambie la opinión, la decisión que ustedes ya tomaron, pero sí para no volver a cometer el mismo error. No, es que no se puede festejar Navidad el 22 de diciembre, porque Jesús nació el 25 de diciembre. Y el cumpleaños de Jesús es el 25, no el 22. Y bueno, tampoco es el 25, porque ya sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre tampoco. Pero bueno, puede haber sido algo así. No tan importante como para algo tan grave, ¿no? O cosas que ustedes estén acordando o estén pensando. Es un ejercicio, nada más. No les estoy diciendo que esto pasaba acá. Pero este tipo de cosas que nos pasan. Por eso, Pablo les dice, yo les exhorto, yo las llamo. La palabra que usa y que se tradujo exhortar es la palabra paracaleo, de donde viene la palabra parácletos. ¿Quién es el parácletos? El Espíritu Santo. Así que el llamado es, y que significa consolador, significa el que anima, el que es un soporte, el que está al lado, me sostiene y me ayuda a ir. En ese sentido es el Espíritu Santo, el fiel consolador, como cantamos nosotros en el himno. Entonces, lo que les está diciendo Pablo es, yo las estoy convocando, les estoy haciendo un llamado, les hago un pedido personal. Es mi deseo para con cada una de ellas. Las llamo a la reflexión. Piensen, Evodia y Sintique. Piensen. Bueno, de nuevo, como dije recién, hace un llamado a Evodia y también un llamado a Sintique. Cualquiera de las dos. Ah, no, es que en realidad ella fue. Y si ella no se acerca y no me pide... Anoche estaba charlando con uno de los chicos que no está acá, así que no hace falta que estén mirando a ver quién lo ha sido. Le digo, bueno, este tipo de cosas ocurren a veces. Pasa, ¿no? Que a veces nos ofendemos. Pero, a ver quién va a ser el que va a dar el primer paso. Mi papá siempre me decía, no importa quién empezó la pelea, importa quién la termina, cuando discutíamos con mi hermano, por ejemplo. Es que él fue... No importa quién empezó, importa quién la termina, quién tiene la sabiduría, la templanza, la humildad. Sí, mirá, me ofendiste, o de entender, o de acercarse, o de lo que fuese. Pero aquí el llamado es para las dos. Ruego a Evodia y ruego también a Sintique que sean de un mismo sentido, vamos a ver eso. Pero cualquiera de las dos. La primera, que logre escuchar la voz del Señor, del Espíritu Santo, convenciéndole, den el paso. Acércate y resolver. Y lo segundo que les dice es la exhortación que leemos. Sean de un mismo sentir. La palabra que se tradujo como sentir es la palabra pensamiento, froneo en griego. Bueno, pensamiento está mal dicho. Pensamiento. Y les está llamando a que se vinculen en el Señor. Sean de una manera de pensar, de un mismo corazón, de una misma mente en el Señor. William Hendrickson sobre este pasaje dice, una vez más, como tantas otras antes, el apóstol vuelve sobre la idea de la unidad militante en un mundo incrédulo y hostil. La unidad militante en un mundo incrédulo y hostil.
ya habíamos dicho en alguna oportunidad, bueno, yo dije en alguna oportunidad, que cuando Jesús oró por los discípulos y dijo que sean uno para que el mundo crea, era una oración por su iglesia en general, ¿no es cierto? Y que una de las razones por las que yo creo, pienso, que estoy bastante convencido, que el mundo no responde al Evangelio como esperamos, es por nuestra falta de unidad en la iglesia en general. Pasa a veces que predicamos el Evangelio, pero la gente luego ve, nuestros vecinos y familiares ve que no hay unidad o disposición a la unidad. Por eso Hendrix usa ese concepto de unidad militante. Yo hago lo que tenga que hacer para mantenerme unido. Por supuesto, volvemos al tema principal, el carácter, la identidad primero, para que luego se vea en la conducta. ¿Cuándo puede ser que yo haya ofendido a Cristina y a pesar de la ofensa Cristina tenga la madurez para perdonarme sin que yo se lo pida, porque capaz ni me di cuenta que le ofendí, pero ella igual me perdona primero en su corazón para luego acercarse y decirme, ¿sabe qué, pastor? Me ofendió. ¿Cuándo puedo esperar una actitud de ese tipo, de ese calibre? Cuando Cristina es una creyente verdadera, madura en la fe y como resultado de ese cambio interno, su conducta, su evidencia, logra, como ya vimos en Filipenses capítulo 2, siguiendo el ejemplo de Jesús, morir incluso por los que no lo aceptan. Y le dice además, sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sean de un mismo sentir en qué? En el proyecto de la iglesia no alcanza. Si nos une el proyecto de iglesia, no alcanza. Sacar adelante la congregación Pacto de Gracia no es el motor ni honesto ni suficiente para permanecer unidos. ¿Unidos en qué? ¿En la misma doctrina? En lo fundamental sí, pero luego en las cosas que no son esenciales, no es el llamado tampoco. ¿Unidos en qué? ¿En qué el mismo sentido? En la persona y la obra de Jesucristo. Sean de un mismo sentir en el Señor. Que logren dar ese paso y resolver lo que sea que les ha distanciado, porque, como leímos antes, sacando la mirada del acá y el ahora, ponemos la vista en Cristo y es Cristo quien nos une en Él. Que seamos un mismo sentir en Jesús. La unidad es otro resultado, aparte de la esperanza y de lo que ya mencionamos el domingo pasado, la unidad es otro de los resultados de poner los ojos en Cristo y no en las cosas de la tierra. Les voy a contar una situación. Una vez vamos a una iglesia, yo llego un sábado a la noche, un sábado a la tarde y al día siguiente, el domingo a la mañana, no había reunión y de repente escucho ruidos, autos, gente que se baja, que habla y corro a la cortina, a la ventana, estaba el pastor ahí y veo dos abuelitos, dos matrimonios más jóvenes y dos chicos, dos niños, adolescentes. O sea, un matrimonio más joven, un matrimonio anciano y dos chicos. Y bajan carretillas y palas y se ponen a trabajar y a entrar y a preparar mezcla y a entrar cemento y arena. Y le digo al pastor de esa iglesia, qué lindo el trabajo de esos hermanos que están haciendo. Qué lindo ver ese grupo. Sí, me dice, son la señora, la hija y la nieta del presidente de la comisión y ellos son tesoreros de la comisión y digo, qué lindo, qué ejemplo. Y más o menos me dice, ¿sabes por qué están trabajando ellos solos? Porque querían poner el piso de color rojo y el resto de la iglesia lo quería verde. Se pelearon y ellos ganaron la discusión y están poniendo el piso rojo solos. Cosas de la iglesia. Yo digo que el color del piso no importa tanto. Igual nos cuesta un montón. Ese es el llamado que le está haciendo Pablo de Boya de Sintique. Sean de un mismo sentir en el Señor. Porque yo creo con bastante seguridad
que la gente que nos rodea no va a tener mayor o menor apertura al Evangelio de Cristo por el color de la vereda, o por el de las cortinas, o por el del horario del culto, o por lo que fuese. Sean el mismo sentir en el Señor, allá, esa es la identidad, y eso es lo que tenemos que ver, y ahí es donde tenemos que apuntar. Entonces, lo demás se puede acomodar. Entonces, bueno, de pronto estamos en alguna congregación donde tienen su costumbre de hablar en lenguas todos al mismo tiempo. Yo creo que eso no es prolijo, yo creo que el Señor enseña otra cosa, pero también sé que no es razón para estar dividido de mis hermanos. Y lo conversamos cada vez que hay problemas, y les digo, o que hay oportunidad, perdón, y les digo cada vez que tengo la oportunidad, me parece que en 1 Corintios enseña otra cosa, que está bastante claro. Todos tenemos cosas que están bastante claras en la Biblia, pero que desde nuestro lugar no las vemos. Pero no es razón para estar peleados con otras iglesias o con otros hermanos. Digo esto porque casi siempre pensamos en la unidad como en nuestra congregación, ¿se acuerdan? Pensamos en Evodia y Sintique como nosotros. También eso afecta, por supuesto, pero pensando sobre todo en la iglesia de Cristo. Y finalmente, por ahora, en el versículo 3, aparece otro personaje. Le dice a Evodia y a Sintique, que son las que tuvieron el problema. Pero también acá le habla a un tal Sísigo. La palabra Sísigo significa compañero de yugo. Entonces, se tradujo en nuestras versiones como compañero fiel, pero podría llegar a ser un nombre propio. Este hermano, que se llamaba así, Sísigo. Qué nombre, ¿no? Pero para los que van a ser papás todavía, ahí tienen un nombre lindo. Sí. Significa asociado en el yugo, que comparte la carga. Entonces, si es así, si era su nombre propio, probablemente esté usando Pablo un juego de palabras. Y si no, bueno, a quien sea, puede ser el anciano de esa congregación local, no sabemos. Lo que sí sabemos es que lo está llamando a que se involucre en la reconciliación de estas dos personas. Les cuento, les hago unas preguntas. ¿Ustedes han estado distanciados de algún hermano alguna vez? ¿No? Qué bueno. Sí. ¿Ustedes han conocido hermanos distanciados entre ellos? ¿Se han involucrado? No me contesten. ¿Se han involucrado en la reconciliación? A veces, quiero aclarar enseguida una cosa que es importante, pero a veces, nosotros cuando vemos que hay algún problema entre dos hermanos, decimos, uy, mejor ahí no nos metamos, mejor ahí nos alejemos. No es la enseñanza bíblica. Anita leyó Gálatas capítulo 6 al principio, y en Gálatas 6 decía, si ustedes ven a un hermano que está equivocado, que está en pecado, ustedes que son espirituales, corríjanlo con espíritu de mansedumbre, acordándose que cuando vos seas tentado también vas a necesitar de alguien que se acerque a corregirte porque estás haciendo mal. A veces también pasa que cuando me acerco a alguien y le digo, eso que estás haciendo creo que no está bien. Mira, vos también haces cosas mal y nadie te dice nada. Bueno, pero no es la manera. No es que no te digo nada para que no me diga nada y cada uno hace la suya. No es la forma correcta, no es el vínculo cristiano. El llamado del Señor siempre en su palabra es involucrarnos. Involucrarnos con los que vemos que están mal, que están peleados, que están distanciados. Sea o no líder de la iglesia. Bueno, en realidad, según la Biblia, todo servicio es liderazgo, pero ustedes entienden, ¿no? No importa si no ocupo un lugar de prominencia. Si veo dos hermanos que están con algún problema, una Evodia y una Sintique, el llamado del Señor sigue siendo el mismo. Te ruego a ti, compañero fiel, que te involucres en la reconciliación de ellos. Ese involucrarnos aplica para muchas dimensiones, pero lo que quería aclarar es que involucrarse no es lo mismo que entrometerse. ¿Se acuerdan que leímos en Primera de Pedro? Que nadie sufra por, ¿cómo dice? Por ser entrometido.
Pedro le dice a la iglesia que nadie sufra por ladrón, por homicida, que son pecados graves, o por ser entrometido, que es una persona entrometida. Y que se mete en los problemas de los otros. No para ayudar. Que se mete donde Para no es es. peor. No es lo mismo involucrarse que entrometerse. Entrometerse es donde yo me meto más allá de los límites que me corresponde y que hago más de lo que tengo que hacer. Involucrarse tiene que ver con estar a disposición de ese asunto, ¿no? Hay una manera muy simple en la que podemos empezar a involucrarnos cuando vemos que alguien está distanciado y es, en realidad creo que deberíamos empezar por ahí, antes de hablar, orar y escuchar. O sea, a ver qué es lo que pasó, ustedes ya saben, siempre hay más de una campana de cada cosa, entonces cuando alguien me dice una cosa, siempre el otro tiene su versión también. La mayoría de las veces ahí se resuelve todo. Este quiso una cosa y el otro otra y era eso, nada más. Pero aún cuando fuera una situación más grave o más seria, recordemos que el corazón lo cambia el Señor, no nosotros. Entonces, en primera instancia, si nos vamos a involucrar, deberíamos estar más dispuestos a ser instrumentos de lo que el Señor quiere que hagamos, que nosotros hacernos cargo de ese problema. Como siempre decimos, no todo se le puede contar a todos, así que ahí también hay un poco de sabiduría de dónde digo cada cosa, a quién se la digo. Había, algunos de ustedes ya saben, había 3 pastores que se reunían siempre a orar, habían tomado la costumbre de juntarse una vez por semana y en una oportunidad de esa que estaban orando, uno de los pastores dice: hermano, yo quiero compartirles que tengo problemas, mi lucha es con el dinero. Hace muchos años que tomo dinero de la ofrenda para mí mismo. El que estaba al lado se vio conmovido y dice: yo quiero confesarles también, hermanos, que tengo problemas con el poder. Siempre quiero dominar, imponer mi voluntad, es una cosa, quiero que sea como yo quiero y me olvido que la iglesia es del Espíritu Santo y se quiebran y lo miran al tercero y como, bueno, ya que estamos confesando, es tu oportunidad. Y este tercero que estaba ahí dice: yo les quiero contar que mi lucha es con el chisme y ustedes me acaban de dar material para toda la semana. Bueno, sabiduría. Hay que ver dónde digo cada cosa, a quién permito involucrarse en mis problemas, pero sí, lo cierto es que el llamado es a que nos involucremos activamente con la reconciliación de aquellas personas que vemos distanciadas. Acá, esta es la pregunta. De lo que hemos leído, y ustedes habrán notado que solamente es una descripción del texto, porque yo quisiera escuchar, si se animan ustedes, a compartir qué es lo que aprenden o recuerdan. Por ahí hay algo que ya sabíamos y que decimos: era una buena oportunidad. Perdón, me corrí del cuadro. ¿Ahí está bien? Bien. Director Méndez. A esta pregunta, ¿quién se anima a responder? Algo que aprenda o que haya recordado en esta mañana. Y siempre tenemos firmes en el Señor. Estar siempre firmes en el Señor. Poner la mirada siempre arriba. Primero el carácter para que después haya la vida. Hubo una diferencia que no se adoctrina, a veces afecta más la obra del Señor que cómo trabajamos. Que en nuestros actos se tiene que ver la transformación de nuestro corazón. Si no tenemos un corazón transformado, se va a ver Claro. en nuestra conducta. Sí. Si tenemos diferencias con algún hermano, perdonarle y decirle: no ofendiste en esto, y vamos a aclarar las cosas. Esto fue el ejemplo que no sé tú. Bueno, sí. Y si yo no le pido perdón, si yo te ofendí y no te pido perdón, vos me tenés que perdonar igual. Sí. Yo te perdoné antes. Claro. Yo te digo: Sí. esto me ofendió, pero yo te perdoné. Leí de José Luis y Silvia Sinali que perdonar es una decisión, la reconciliación es un proceso.
Pero la reconciliación no se logra si no hay perdón primero. Perdonar es una decisión. ¿Qué más? Están muy buenos los que están. Lástima que no tiene que estar haciendo lluvia de ideas acá. Y Navidad hay que festejar el 25. Eso mismo, que si no festejamos el 25 se arma lío. Que no importa el color del piso. También. Y eso es una piso. Ser el mismo sentir con los demás. ¿Y cuál sería el mismo sentir? ¿Dónde? ¿En qué tenemos que estar unidos? En el amor, en la fe En Cristo, exactamente. Muy bien, en la fe Cristo es cristiana. amor. Sí. Y si hay diferencias que no sean sustanciales para el Evangelio, ¿qué hacemos? Nos involucramos. Pero no para chisme. No. Cuando estábamos en Salta fuimos a trabajar en una iglesia donde alguien me dijo, pero en esa iglesia no te das cuenta que no tienen buen testimonio en el barrio, que han pasado cosas, y sí, justamente por eso vamos, porque si no, ¿para qué vamos? Claro, donde hay problemas, donde hay que estar. Bueno, después no siempre podemos hacer todo lo que... Una vez un pastor en Gualeguaychú me dijo, el Señor no puede hacer en el corazón de las personas lo que las personas no quieren que Él haga. Claro. ¿Vieron cuando a veces el Señor, por ejemplo, ahora yo escucho una palabra que tengo que perdonar, incluso aunque no me hayan pedido perdón, simplemente porque probablemente no se haya dado cuenta que me ofendió en algo, que eso es súper común. Y el Señor me dice, pero tenés que perdonar y andar y resolver. Pero aparte el propio perdón sana a uno. Sí, el perdón es la actitud cristiana, lo que me hace parecido a Dios, que siendo enemigos de Él, Él nos reconcilió, Él dio el paso primero, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo escucho la palabra ahora y digo, no, pero es que lo que me hizo Sofía es muy grave? Los pochoclos estaban muy salados, no, estaban riquísimos. Bueno, escuché la palabra, el Señor me está diciendo cuál es su voluntad, Él está queriendo trabajar en mí, pero yo no le estoy dando lugar, me estoy cediendo, ¿no? Yo sé, este ejemplo es muy irrisorio, a veces hay situaciones que nos duelen un poco más, a veces nos comparten cosas, no aquí ustedes, pero todavía, ustedes saben, seguimos en contacto con otras personas de otros lugares y a veces nos dicen, me pasó esto, es duro, cuando más lo necesitaba me dejaron sola, un problema matrimonial y en vez de defender le aconsejaron a mi esposo que se vaya de la casa. Bueno, son cosas que por ahí no son tan simples. El llamado sigue siendo el mismo. Tengo que perdonar. Es más duro, es más difícil, pero esa es la voluntad del Señor. Ahí es donde tenemos que trabajar. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir alguna lección que aprenda o que recuerde? Que la amonestación y la corrección es parte de la iglesia que tiene de verdad para aplicar. ¿Para? Aplicar. Para aplicar. Sí. Solo 2 veces nos tocó confrontar a alguien delante de toda la iglesia. Fue una situación muy fea, no me gusta. No me gustó. Yo sé que hay congregaciones donde habitualmente un hermano llegó tarde y se lo hace pasar al frente. Miren, hermano, va a estar disciplinado porque llegó tarde a la iglesia. Bueno, no. Pero sí nos tocó en alguna oportunidad que después de haber hablado durante un par de años, no hagan esto, no entendían. Y primera de Timoteo 5:20 me dice, repréndelos en público para que sea, ay no, Señor, no quiero. Es incómodo porque uno no quiere hacer sufrir a la gente, porque no querés avergonzar, porque no querés traer, pero toca, ¿no? Así que, ustedes pórtense bien. Cuídense. Bueno, ¿no hay otra cosa que quieran agregar? ¿De qué aprenden? Bueno, espero que sí, aunque no quieran compartir, que sí tengan en su mente y en su corazón algunas lecciones que podamos llevarnos de Evodia y Cinti. Que finalmente, antes de orar, no sabemos si se reconciliaron, pero lo más probable es que sí haya ocurrido. No tenemos luego otras referencias de que el problema persistía. Vamos a orar y les voy a invitar a que podamos tomar un tiempo para que el Señor escudriñe nuestro corazón, como siempre pedimos, ¿no es cierto? Hay veces que nosotros reconocemos algo que está mal y a veces no. A veces
estamos nublados, hay algo. Vamos a pedirle al Señor que Él nos analice, que Él nos vea, que nos muestre dónde tenemos que ajustar algunas tuercas en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y también por el consuelo y el ánimo que nos das por medio de tu Santa Escritura y de la presencia de tu Espíritu. Sabes mejor que nosotros nuestras debilidades, nuestras falencias, y en este milagro extraordinario que a veces no podemos entender o explicar, has decidido formar una iglesia con personas imperfectas. Tu iglesia es santa, tu iglesia es tu esposa y la estás preparando para presentártela como una novia sin arrugas y sin manchas. Sin embargo, en lo concreto y en lo cotidiano, seguimos lidiando con nuestras debilidades, con nuestros problemas. Y a veces trasladamos eso a tu iglesia. No solo a nuestra congregación, sino a la iglesia de Jesucristo. Así que en primer término, Señor, yo quiero pedirte perdón por todas las cosas que hice o que hago que ofenden a tu iglesia. También quiero pedirte que me muestres cuando lo vuelva a hacer. Seguramente voy a hacer algo que no corresponde, porque hasta que vengas a buscarme así será. Pero te pido que me muestres cuando eso ocurra para que pueda arrepentirme y tomar la decisión correcta. También, Señor, entiendo que hay personas que me han lastimado, que me ofendieron. Tu palabra dice que todos ofendemos muchas veces. Que a veces yo siento que soy víctima cuando yo también he ofendido a otros. Ayúdame, Señor, a perdonar. A seguir el ejemplo que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios se despojó de su gloria y se hizo humilde para nosotros. Ayúdame, Señor, a pensar de esa forma, a no buscar mi privilegio o mi razón o quién tuvo la culpa, sino a ser más condescendiente y más sencillo en perdonar, en reconciliar y en soportar, como también yo necesito ser perdonado y soportado. Gracias, Señor Jesús, porque al final del día reconocemos que la iglesia es tuya y es tu Espíritu quien la sostiene. Y eso nos alegra, nos alienta y nos impulsa, como ya lo hemos leído hoy, a seguir así, firmes en el Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de nuestro Señor amado. Amén.